Ada, ¿cómo estás? Me siento como, lo más emocionada que yo me he sentido antes del día de hoy fue el día que me casé con Radamés. Me siento como un día de boda, de verdad, entregándote a ti, la primera persona que lees este libro fuera de Radamés, de mi esposo, por supuesto, y de Editores 787, eres la primera, así que me siento que te acabo de entregar mi bebé. Pues así lo recibo. Quiero decirte que yo estoy emocionada, conmovida. Eres una de las personas con quien más me confunden. Nunca pido vuelta porque igual. Siempre te he admirado. Tener esa sonoridad en nuestros nombres, Ada Torres Toro y Ana Teresa Toro, me parece ¿verdad que sí? Una sintonía, una música de la vida que agradezco. Y me ha emocionado mucho leerte y me ha emocionado mucho acompañarte en la entrada de una nueva voz a nuestra literatura. Ya tú eres una voz para el país, pero en nuestra literatura estás llegando y estás llegando muy a tiempo. Así que quiero decirte que estoy súper emocionada, súper contenta. Gracias. Leerte fue una experiencia intensa, estomacal por momentos, cerebral. Y quiero que antes de ir al meollo del libro, que tiene mucho meollo hay aquí, quisiera que habláramos primero de qué ocurrió en ti que suscitó tu entrada a la ficción. Este libro, Amores Innecesarios, es un libro que se está cocinando a fuego lento en mí desde hace más de 14 años, casi 15, que fue la fecha cuando mi madre murió. Mi madre murió hace 15 años y cuando muere deja una maleta con una serie de diarios. Y esos diarios, tengo que decir con gran vergüenza, que los vine a leer 13 años después, los vine a leer el año pasado. ¿Cuándo pudiste? Cuando emocionalmente yo pude leer y enfrentarme a que no importa lo que hubiera en esos diarios, yo lo iba a leer. Yo sabía que yo iba a leer meditaciones íntimas de ella sobre cosas de mi personalidad que quizá no le gustaban. Yo sabía que yo iba a leer conflictos matrimoniales. Yo sabía que yo iba a leer frustraciones intensas y dolorosas en su vida. Y lo leí cuando estuve lista. Y el año pasado me senté, fui al cementerio de ella y allí en ese cementerio me senté a leer esta maleta de libros, de libretas que ella había acumulado a través de su vida. E inmediatamente empecé a escribir. Fue sencillamente algo en mí se encendió y dijo, ya 14 años fueron suficientes, you are ready, vamos a hacerlo, estás lista, vamos a hacerlo. Y no hubo una planificación, no hubo un momento donde yo dije, ok, ahora estoy lista. No, sencillamente un día yo me levanté, abrí una hoja en blanco y comencé a escribir, y ese libro salió en 3 meses, un libro de ese volumen salió en 3 meses, el primer draft. Porque ese libro estaba en mi cabeza hacía 14 años dando vueltas. A mí me ha emocionado mucho que te decidieras por entrar a la ficción, porque siempre he pensado que así como la no ficción y el periodismo, donde has hecho una carrera importante y todo lo que has hecho dentro del plano de las comunicaciones, pues ese es un camino hacia la búsqueda de la verdad. Pero yo creo que las verdades emocionales, las verdades que explican cómo realmente nos sentíamos en el momento que vivimos reciente o hace mucho tiempo atrás o ahora mismo, están en las artes y están en la literatura. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué verdades descubriste en el proceso de ficcionalizar algunas de tus verdades? Encontré mucho perdón, me encontré humanizando ciertas personas, ciertos personajes, me encontré con unos problemas muy viscerales con otros. Tengo que decir, por ejemplo, que Editores 787, que hicieron realmente cuando ellos editaron ese libro, los cambios no fueron mayores, pero uno de los mayores que me pidieron fue que profundizara sobre el personaje del padre, ¿verdad? Del patriarca Álvaro Palacio. Y cuando leo el libro me doy cuenta que es muy superficial lo que yo he hablado de la internalidad, y eso era a propósito, yo no quería entrar ahí. Exacto. Así que me encontré... y el libro siempre está ahí. Pero el libro está así, pero yo no hablaba de lo que pasaba por su cabeza. Así que profundicé sobre ese personaje, me encontré teniendo que mirar, sin querer mirar las profundidades de unos personajes, me encontré deleitándome en otros.
Y me encontré reencontrándome con personajes basados en personas de verdad, de la vida real, que han muerto ya, y escribir largamente sobre esas personas fue como reencontrarme con ellos. Y personas que amo, y personas que extraño. Así que fue un proceso muy distinto con cada uno de los personajes, y al final un grupo de emociones enorme. Yo creo que logré closure, logré cerrar con algunas personas de ese libro. Aunque fuera de una manera ficcionalizada, logré hacer un cierre con ellas. Así que fue realmente un proceso interno y emocional muy profundo, muy duro a momentos. Y creo que por eso mismo traté de poner y agregar a ese libro un montón de elementos que lo hacen divertido, que te dan una pausa de la profundidad, que hablamos de música, hablamos de moda, hablamos de viajes, hablamos de un montón de cosas que le dan ese sentimiento de que no todo tiene que ser negro, de que no todo es profundo, de que también estas mujeres tenían unas vidas fabulosas, interesantes, en algunas instancias larger than life, como decimos, ¿verdad? En inglés, más grande y quería pues todo eso que se reflejara armoniosamente en esa historia. Me encanta lo que has dicho sobre Álvaro Palacio, que termina siendo un personaje, bueno, no tanto como entrañable, porque tampoco es para uno quererlo tanto, pero termina siendo un personaje comprendido. Uno entiende esa especie de amputación de sentimientos que él vive, y uno puede incluso sentir compasión y a la vez reconocer las profundas carencias y las profundas heridas que infligió en su vida. O sea, es algo muy poderoso que trae este libro, y es la presentación de personajes con nuestras contradicciones, complejos, y creo que ese es uno de los roles más grandes que tiene la literatura, prestarnos los zapatos de esa gente para poder entenderles mejor. No vamos a poder vivir todas las vidas, pero podemos imaginarnos las vidas, y yo creo que este libro lo hace, y en términos de la herida grande que carga la mayoría de la gente, que es la herida de la raíz. Siempre algo tenemos que resolver sobre nuestra crianza, sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, sobre el lugar donde nacimos, sobre las condiciones de vida en las que nacimos. La raíz siempre es una herida. Yo creo que este libro provee un camino para sanar algo de esa herida. Cuentas que fue así para ti. ¿Cómo esperas que sea para la gente que lo lea? Yo he pensado en eso más de lo que debería pensar realmente, porque yo me preparé para escribir este libro mentalmente como se debe preparar cualquier persona que escribe un libro, que es este libro yo lo estoy escribiendo, y yo no puedo escribir un libro pensando en lo que va a pensar otra gente cuando lo lea. Yo tengo que pasar mi proceso, escribir mi libro para mí, y luego soltarlo al universo, y al que le gustó bien es fantástico, y al que no, pues está en su perfecto derecho. Así que no quería pensar en eso, pero pensé. Pero uno lo quiere, pero pasa, pero pensé, porque primero pensé, ok, vamos a ver. La primera vez que un byline mío salió en un periódico, yo tenía 20 años, todavía estaba en la universidad. Cuando mi cara apareció en la televisión por primera vez, yo tenía 21 años. Así que yo he sido una figura pública la mayor parte de mi vida, pero no la figura pública que soy ahora. La gente está acostumbrado a ver reportajes más que nada. O sea, yo he estado en radio, prensa escrita y televisión, pero la gente me asocia con la televisión, que es donde se desarrolló mi carrera más ampliamente. Así que la gente me asocia con reportajes de política, con análisis político, con reportajes investigativos, con ese tipo de reportajes que tienen que ver con economía, temas finanzas, duros. Cosas. Exacto, los duros, el hard news. Y yo sabía que este libro iba a ser un shock para mucha gente cuando lo lea, y pienso más allá, pienso que hay mucha gente que va a leer este libro y que va a decir, y va a mirar, de momento va a cerrar el libro y decir, esto lo escribió Ada, de verdad, Ada, porque nada de mi voz periodística está aquí presente. No solamente, y lo sé porque no intencionalmente, cuando uno escribe, ¿verdad? Uno no tiene ese self-awareness, ¿verdad? Pero la primera persona que estaba leyendo el libro en vivo, mientras yo estaba leyendo capítulo tras capítulo, yo soltaba uno como si fuera un pan de la panadería, y caliente lo agarraba a mi marido, Radamés, y lo leía y me lo devolvía con notas. Así que todo ese proceso, cuando yo veo la reacción de él, de Ada,
de verdad que esta voz tuya no es la voz de periodista, no es, o sea, empiezo a darme No cuenta, era familiar. no es familiar, no es una voz que yo haya escuchado antes, y empiezo a darme cuenta de la reacción de él, digo, ok, esto va por este lugar, realmente la voz literaria mía, que nadie la puede planificar, nadie puede decir, no, la voz literaria tuya es la voz literaria tuya, no es lo que yo estaba, lo que la gente va a esperar. Ciertamente hay una gran cantidad de periodistas en Puerto Rico y en el mundo entero que cuando dan el brinco a la literatura lo hacen por el camino del periodismo. Escriben sobre una gran entrevista que hicieron, un incidente importante que tuvieron que cubrir, que si cubrieron la guerra, que si cubrieron un artista importante, que si cubrieron un político, o una historia ficcionalizada de periodistas. Esa es la ruta y lo entiendo porque es fácil y se siente cómodo y se siente natural, pero yo no quería hacer eso. Y no es que tomé una decisión consciente de yo quiero escribir de algo pero no va a ser de periodismo. No, esa historia estaba ahí, o sea, no había posibilidad de que la historia fuera de otra manera que no fuera como es, porque la historia es la que es y llevaba en caldo de cultivo por 14 años. Sí quise hacer unos cambios a propósito, para sacarle a la gente, que la gente lograr que en algún momento la gente se olvide totalmente de que soy periodista y que lo escribí. Por eso es que el personaje, la hija de Alda, es editora de libros y no es periodista. Por eso es que el periodismo no aparece en ningún lugar allí. Así que me separé totalmente de esto y creo que cuando la gente lo vea va a ver una voz totalmente distinta. Esta era Ada cuando reportaba y esta es Ada ahora escribiendo, y son dos hadas distintas, dos voces distintas. Sí, no, y es muy importante abrir el camino para esa otra voz, porque nuestra literatura se nutre de todas las personas que de alguna manera somos obreros de la palabra. Y los obreros de la palabra estamos en muchos lugares, en muchas partes. Entonces, ese cruce para mí es muy importante. Conviene estudiar literatura, es muy bello, pero no hay que necesariamente estudiar literatura para escribir buena literatura. Y creo que este paso que das también es un llamado, un guiño a la gente a dar el salto. Yo creo que nuestra literatura se enriquece cuando médicos, bailarinas, camareros, cocineras se insertan en la voz literaria sin distinción de trasfondo profesional, y eso me parece muy rico. Quiero ir a algo que yo creo que va a ser una de las cosas más divertidas de este libro, y sabes por dónde voy. Sí. Creo que es algo que la gente va a disfrutar mucho, y es que en este libro tú ficcionalizas y logras el sueño de todo ponceño y toda ponceña. Explica, por favor, para mí, para yo entender cómo ha ocurrido esto, cómo es que decide nacer esta república. Esta maravillosa república. Yo sé que toda la gente ponceña y los que se consideran ponceños y los que no detestan a los ponceños. Esos grupos. Hay varios grupos. Estás dividiendo el estacionamiento. Estoy dividiendo el estacionamiento. Pero sucedió lo siguiente. Bueno, obviamente yo soy ponceña de nacimiento, crianza y adoro mi pueblo, y pienso como todos los ponceños que Ponce es la ciudad más bella posible. El centro del universo. El centro, no del universo, porque mientras más uno viaja, uno se da cuenta que no hay centro del universo, ¿verdad? Yo puedo salir de Ponce y pensar que la arquitectura, la riqueza de la arquitectura y la cultura de Ponce es una cosa enorme, pero si voy a París voy a decir, ok, pues, o sea, uno tiene que poner las cosas, pero para mí... Ahí sí. Te tengo que interrumpir porque me has traído un recuerdo tan y tan memorable. Yo estuve tomando un taller con este periodista, John Lee Anderson, periodista de guerra, el biógrafo del Che Guevara, escritor de muchísimos perfiles de figuras políticas de América Latina y de distintos países africanos. Y fuimos a Puerto Colombia, que es un pueblito muy pequeño, como a 1 hora de Barranquilla. Íbamos a hacer una visita al lugar, y estábamos en un muelle así chiquitito, de esos muelles que casi uno cree que se va a caer. Llegamos hasta el final del muelle. Cuando miramos hacia atrás, empiezan a salir de abajo del muelle como 6 jovencitos, adolescentes, que parece que estaban nadando debajo en el agua. Y salieron, y yo decía, pero ¿qué hacen estos sirenos saliendo del agua en este momento? Y estoy impresionada con todo lo que estaba pasando ahí.
Y él me mira y me dice, lo que pasa, Anate, es que el fin del mundo, hay muchos fines del mundo, hay muchos fines del mundo en cualquier parte, porque yo sentía que en ese muelle estaba en el fin del mundo. Y entonces ahora que tú dices eso del centro del mundo, es muy bello y quería hacer la pausa para esa conexión, porque creo que así como cualquier lugar es el fin del mundo, cualquier lugar es el centro del mundo, dependiendo de donde uno esté, y eso lo vemos aquí también. Y eso lo vemos. Yo quería, bueno, yo sabía que la historia iba a ser en Ponce, pero yo quería magnificar Ponce. Y ocurre que yo empiezo a escribir esta historia justo después de las elecciones de noviembre 4. También, no sé por qué, sencillamente empecé a escribir. Que fue la última vez que conversamos largamente. Que fue la última vez que conversamos, exactamente. Y yo estaba en un estado mental, como todo el mundo, de sobresaturación, de frustración, de tristeza. Acababa de ocurrir las elecciones de Estados Unidos con todo lo horrorosas que fueron, acababan de ocurrir las elecciones de aquí tan accidentadas que fueron. Yo me sentía como con un manto negro encima. Y cuando comienzo a escribir, y entonces atacan el Capitolio de Estados Unidos, un golpe de Estado. Entonces empiezo a escribir la historia. Y de momento, en el capítulo número 9 me detengo, siempre me acuerdo que fue el capítulo número 9, me detengo y digo, espérate un momento, yo estoy escribiendo aquí ficción, ¿por qué yo tengo que vivir aquí? ¿Por qué yo tengo que aguantar esto? Lo estoy aguantando en la vida real, pero yo no tengo por qué aguantarlo en ficción. Y ahí sencillamente regresé al capítulo número 1 y creé esta república que se llama la Región Independiente Autónoma de Ponce. Es una república que básicamente yo dividí a Puerto Rico un poco como está dividido la República Dominicana y Haití, pero aquí de norte a sur. Y fue divertidísimo hacer el mapa con Radamés, lo van a ver en la página de web del libro, porque nosotros hicimos mapa, escudo y toda la cosa. Nosotros no, Radamés se fue por un entregó creativo, por ahí. se entregó. Entonces hizo un escudo precioso, y ese escudo está lleno de simbolismo. Para empezar, y no te lo voy a narrar todos, pero este es importante porque ya yo sé que quiero desde ahora que mi gente de Ponce lo sepa. El escudo tiene 2 leonas, no 2 leones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos proyectar fuerza y excelencia y trabajo y arrojo en ese escudo. ¿Y quiénes son las que trabajan, las que cazan, las que hacen todo el trabajo en los leones? Los leones están durmiendo debajo del palo, como todos sabemos. Así que si yo quiero proyectar fuerza y quiero trabajo, son 2 leonas, no son 2 leones. Así que están las leonas. Cada cosa, hay una cruz en el medio que simboliza las calles marinas y donde está el Museo de la Masacre de Ponce. Hay el simbolismo de las trinitarias que tiene tanto significado en el libro. O sea, es un escudo precioso. Eso vino después, cuando Radamés leyó la novela completa, pero en el momento yo sencillamente dije, no quiero vivir aquí. Yo no quiero vivir aquí, así que yo voy a coger a Puerto Rico y le voy a hacer una raya. La raya empezó en Rincón sencillamente porque a mí me encanta el pueblo de Rincón. Y no querías perder. Y no quería perder Rincón, eso es todo. Y empecé a tirar una raya que terminó en Ceiba. Y en Ceiba sí tiene un propósito. En Ceiba es la cuna de la gran patriota puertorriqueña y mano derecha de Pedro Albizu Campos, Isabel Rosado Morales. Así que ella tenía que estar ahí porque ella es parte de la independencia de la RIAP. Y por supuesto, importantísimo para mí incluir a Vieques y Culebra, porque nosotros los vamos a tratar muy bien y los vamos a querer y los vamos a tratar con dignidad, como se merecen. Así que ahí se creó el mapa de la RIAP, que incluye todos los pueblos del sur y algunos de la montaña de Puerto Rico, desde Ceiba hasta Rincón, incluyendo a Vieques y Culebra, y el norte es Puerto Rico. Sin embargo, las personas que lean la novela, no sé si lo van a notar o no, probablemente en algún punto, las palabras, los nombres Puerto Rico y Estados Unidos no aparecen ni una sola vez en ningún momento en la novela. Cuando la gente en Ponce se refiere a la gente de San Juan, se refiere a los vecinos del norte. Así. Y cuando hay 2 instancias donde ocurre una cosa particular, un evento en particular en Nueva York y un evento particular en California, esos 2 lugares se tratan como si fueran lugares
disasociados de Estados Unidos. Sí. No se menciona que son parte de Estados Unidos. Así que en mi mundo, en el mundo que yo creé con toda la licencia literaria que podía, Riap es una república, es sumamente próspera, tiene aeropuerto internacional, tiene trade con todos los países alrededor, tiene unas ataduras muy fuertes con América Latina, y Puerto Rico sigue con su rollo, ¿verdad? Con sus problemas y con sus cosas cotidianas que vimos todos, pero nosotros no bregamos con eso. Inclusive cuando ocurre la tragedia de Mameyes, que ocurre en un momento muy particular donde está ocurriendo algo de la familia, claro. E impacta a toda la familia, o sea, inclusive en esos momentos, no sé ni cómo explicarte, o sea, era todo dirigiéndome a ese punto que yo quería llegar. Fue conmovedor para mí leer ese episodio de Mameyes y ver lo fácil que llegó la ayuda internacional a la RIAP. Pero no de Puerto Rico, No, de Puerto ni de Estados Unidos. Así fue. Así fue. Así fue. Aún en esa no aparece, Puerto Rico no aparece por ninguna parte. Y yo no es que, obviamente yo adoro Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, es que sencillamente yo necesitaba... Primero ponceña. Sí. Sí. Primero ponceña y sí, es que lo pensé porque pero es que no puedo decir otra cosa porque es que eso te lo ponen en el ADN en Puerto Rico. Es como cuando a Alda, a la protagonista, le dicen, mira, hay un trabajo disponible en el Ateneo de Ponce que promueve la cultura y los valores puertorriqueños, y ella dice, ¿y para qué necesitamos eso? Si los valores y la cultura ponceña, ponceña, no hay que promoverla en ninguna parte si eso está en el DNA de los ponceños. Ya está. Exacto, pero sí, por ahí fue un poco la cosa. Me gusta esto que mencionas de Rincón, porque realmente los caprichos que tenemos revelan mucho de nuestras pasiones. Entonces ahí hay unos caprichos y unas pasiones muy interesantes. Y también con esto de Ponce hay momentos de muchísimo humor. No se escapa la empanadilla. La empanadilla. No se escapa el estacionamiento. No se escapa la salsa. Tampoco se escapa. La salsa tiene un lugar muy, muy importante en la novela. Muy importante en la novela. Y hay un personaje fabuloso que se llama Wisin, que es el que coge a Inés, ¿verdad? Que es una niña criada de una manera muy protegida. Muy protegida, es una única hija, no hay posibilidades de tener más hijos, así que esta niña es criada como, ¿verdad? Como oro en paño. Y su chofer se da cuenta de que, nena, espérate, espabilate. Vamos a espabilarte, yo te voy a enseñar salsa, yo te voy a enseñar la sonora ponceña, yo te voy a enseñar de todo. Entonces tiene esta vida paralela, musical, se iba a la barra del hotel a cantar con el bartender, y tiene esta vida paralela que sus padres, o sea, sorprendidos y preocupados por esta vida más conectada a las raíces de Ponce que tenía Inés de lo que tuvieron sus padres. Así que todas esas cosas, desde los chinos de Ponce, los piragüeros, pero sin embargo, asumo que captaste esto, aunque la novela describe en detalle cada peculiaridad y particularidad de la cultura ponceña, no la regionaliza. O sea, tú coges esa república o esa región independiente autónoma de Ponce, Riap, que es el nombre de la república, y la pones en cualquier otro lugar y realmente es es internacional. Los valores son internacionales, las peculiaridades son internacionales. No quise hacerlo regional, quise hacer un libro que si lo leen en Tombuctú lo van a entender exactamente igual, porque las interacciones humanas y las peculiaridades culturales cambian de lugar en lugar, pero siguen siendo universales. Sí, algo que a mí me interesa mucho de tu propio proceso creativo es que, como contabas, decides escribir en medio de una profunda decepción con el país y decides inventarte otro lugar. Inventarme otro lugar. Y creo que para eso también está la ficción. Yo creo en el arte por el arte. Yo creo que no hay que pedirle al arte que nos dé clases de nada, que nos dé lecciones morales de nada. No me gustan los libros didácticos, infantiles didácticos, peor. Yo procuro que para Nicanor, o sea, no quiero que le pregunten cuál es la moraleja. Yo creo que las moralejas cambian en la medida que cambiamos y vamos leyendo. Sin embargo, me parece que a la hora de imaginar
el país que preferiríamos tener, imaginar el futuro, imaginar nuestras interacciones y relaciones con el mundo, la literatura es un lugar muy poderoso para hacerlo y creo que esa es una de las fortalezas más grandes que tiene esta novela. Aunque parte de algo que es real, Ponce existe, esa cosa ponceña existe, ese sueño de tener una RIAP existe, sigue siendo un lugar desde el cual podemos imaginar relaciones internacionales más inmediatas, menos atravesadas por otras fuerzas, y eso me parece un valor muy grande que tiene este libro. Otra cosa que quería traer a la mesa y que tiene que ver con esto de lo internacional, y vamos para un lugar que nos gusta, las mujeres de este libro. Ay, las mujeres. Las mujeres de este libro son una barbaridad. Yo había un día que me sentía que era una, otro día me sentía la otra, pero me gusta mucho de estas mujeres sobre todo dos cosas. Viajan y recorren el mundo como dueñas del mundo. Se apropian de los espacios, los nombran, los conocen, memorizan rutas. El mundo no es un lugar ajeno al cuerpo de las mujeres, como siempre ha sido. Y en el caso particular de ellas, como dueñas y señoras también, de su placer. Hay pocos espacios en los cuales las mujeres podemos hablar del placer, tanto el placer sexual como otros placeres de la vida, el placer de unas buenas telas bien puestas y entalladas, el placer de una copa de champán, el placer de degustar. Estas mujeres comen rico, tienen buen sexo, beben cosas deliciosas, tienen experiencia, viajan. Hablemos de estas mujeres, en las cuales creo que en todas hay un pedazo de ti, o de lo que intuyo que viene de ti, y también de las mujeres que has conocido. Yo quería que este libro, yo sabía que este libro iba a ser un libro que toca unos temas con los que muchas personas se van a conectar. Inclusive tú y yo, hablando antes de la entrevista, hablamos de nuestras madres y vemos los paralelismos, y yo sé que mucha gente va a ver en esa novela la historia cuasi universal de las mujeres de esa generación, de nuestras madres, y de las cosas que tuvieron que vivir y aguantar, que nosotras no aguantamos, ni, ¿verdad? Muchas de nosotras ya hemos pasado. Pero quería añadirle, yo no quería que fuera una lectura pesada, yo quería que fuera una lectura profunda, pero amena y agradable. Y cuando nosotros escribimos con las herramientas que tenemos. Y yo tengo unas herramientas muy amplias que tienen que ver con conocerme el mundo. Yo he tenido el privilegio, digo privilegio con todo lo que eso significa, porque es un privilegio. O sea, el uno poder viajar y ver el mundo y darle la vuelta al mundo y te hace humilde, te hace coger el tamaño que tú eres en el mundo y decir, wow, qué pequeña yo soy, qué pequeño, o sea, te pone los pies en el piso. Y yo encuentro que, o sea, yo he viajado extensamente, no necesariamente por placer. La mayor parte de estos viajes a lugares donde nadie nunca va a vacacionar, nadie va a vacacionar a Haití, nadie va a vacacionar a Nicaragua, muchas personas, pocas personas a El Salvador, a la Franja de Gaza, por ejemplo. Cuando yo fui allá era la Franja de Gaza, no era Palestina, nadie va, o sea, que yo tuve la oportunidad de ver lugares donde la gente va y donde nadie va. Y esa era una gran herramienta que yo tenía y la quería utilizar porque yo quería darle a este libro un dejo internacional, un sabor internacional. Yo quería que si este libro, y tengo suerte, no solamente llega a mi público de Puerto Rico, sino que llega a, por ejemplo, a la diáspora, que yo sé que llegará a la diáspora Estados Unidos o a otros mercados hispanos, sea una historia donde la gente pueda decir, ok, si yo no soy de Ponce, yo lo voy a entender. Es una historia donde se desarrolla en 30 ciudades distintas. O sea, en cada capítulo ellas están viajando de un lugar a otro, y eso le da una riqueza cultural a la historia. Esas mujeres hacen amistades y crean una red de amigas alrededor del mundo con quien se siguen comunicando, que siguen enriqueciendo sus vidas. Así que la parte del viaje, que bueno, esos viajes ocurrieron y muchos de esos incidentes ocurrieron realmente. Pero aparte de eso, también el tema de la moda. Tema de la moda es un deleite. A mí ese es uno de mis temas que más disfruté, los vestidos descritos, las telas. El detalle de cómo se describe cada traje. Soy nieta de una costurera.
toda mi ropa de la universidad me la hacía mi abuela, o sea que yo me identificaba mucho por esa parte y porque en esto que siempre injustamente nos han dicho que es pura vanidad o algo muy llano, hay una profundidad y unas posibilidades de comunicación poderosísimas y bueno, cuéntame más de la moda. Mira, la moda para mí es, yo creo que yo la enfoco siempre, la he enfocado desde muy joven, distinta a como la enfoca el resto de la gente. Yo no veo la moda como la ropa que me voy a poner y los zapatos que me puse y la cartera que seleccioné. Yo veo la moda como arte. Eso es arte, es arte que te pones, es arte, es tan, o sea, un traje de Schiaparelli es tan complicado como una pintura, o sea, es arte. Así que a mí siempre me ha fascinado del mundo de la moda la manufactura, la idea, la creatividad, de dónde sacan estas ideas para hacer estas maravillas que tú sencillamente te puedes poner. Y mi madre y yo teníamos una conexión muy cercana con la moda. Mi madre no era una mujer que se vestía exquisita, una mujer elegante que se vestía exquisitamente bien, y tuvo acceso a algunas cosas, pero realmente el acceso grande de ella a todo este mundo fue cuando yo empecé a trabajar en la televisión, porque como tú sabes, en la televisión a todas las reporteras y los reporteros le dan intercambios de ropa. Claro. Okay. Y ahí ella empezó a disfrutar. Así que cuando yo empezaba, ya la cantidad de ropa que llegaba constantemente, y zapatos y maquillajes y de todo, porque tenía que tener todo aquello allí para no vestirme igual todos los días, ella entraba a mi closet y ella es como si fuera una boutique. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta y nos vemos y te lo devuelvo luego. Nunca llegaba las piezas de vuelta. Eso también aparece en la novela. Pero yo me lo disfrutaba. Las prendas. A veces yo iba, por ejemplo, a ponerme unas pantallas. Ay, no están. Mami, ¿tú las tienes? Sí, me las traje. Ok, no pasa nada. Y nosotras conectábamos mucho a través de eso. Cuando viajábamos juntas nos encantaba irnos a explorar lo que hacían los diseñadores locales versus los diseñadores que conocíamos. Así que era una manera de conexión divertida entre nosotras, que yo quise traer a la novela, pero obviamente me fui a otro nivel, porque la ropa y los trajes y los momentos y las cosas que ellas se visten tienen simbolismos. Hay algunos trajes que tienen nombres de personajes finalmente, ¿verdad? Porque ocurrieron cosas importantes con esos vestidos. Así que ningún traje está ahí sencillamente porque quise escribir del traje. Cada traje tiene un simbolismo, cada color de un traje tiene un simbolismo. Así que de verdad que esa fue una de las partes más divertidas y que me disfruté muchísimo porque lo disfruto en la vida real, de verdad. Yo me he gozado por ahora este paseo que hemos hecho por las hojas, flores y ramas de este árbol, pero vamos al tronco. Vamos al tronco. Si fueras a decir, esta es la historia de, ¿qué es Amores Innecesarios? Amores Innecesarios es una meditación sobre las relaciones humanas y las transacciones que nosotros hacemos para poder vivir en paz y felices, aunque al final no logremos esa meta que estamos buscando. Todos los seres humanos se encuentran durante la vida con amores innecesarios y yo sabía que el título iba a llamar mucho la atención porque esas dos palabras no tendemos a ponerlas juntas. Amores. Es incómodo verlas juntas. Inclusive sí. El nombre Amores Innecesarios es incómodo. Y yo lo escogí de esa manera. Tengo que decir, Dios mío, tengo que darle el crédito porque realmente yo le he robado tan abierta y descaradamente a Radamés, a mi marido, tantas cosas en esta novela que se lo tuve que dedicar a él, obviamente, el libro, a mi madre y a él. Una transacción, estamos hablando de transacción, exactamente. Pero un día estábamos aquí en este mismo espacio donde tú y yo estamos y alguien dejó un gatito abandonado frente a la puerta. Y yo llegué y agarré el gatito y obviamente, ¿qué vamos a hacer con el gatito? Y Radamés dijo, bueno, pues el gatito hay que llevarlo a un albergue, a algún sitio y sacarlo de aquí porque si no, pues o se muere o lo maltratan o sigue, ¿verdad? Una plaga de gatos, así que hay que salir del gato y vamos a llevarlo al albergue. Y yo, ay, pero es que me da pena con el gato. Y me dice, Ada, no empieces por ahí, por favor, esos son cariños innecesarios y no necesitamos un gato en este momento. Y yo recuerdo, estábamos aquí en la cocina y yo recuerdo que yo le dije, ¿qué tú acabas de decir?
Y él no sabía, él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Que tener un gato aquí y que tú te pongas a darle comida al gato es un cariño innecesario porque el gato se va a ir. Y yo paré, me viré y salí corriendo a la computadora a escribir amores innecesarios. Él dijo la frase cariño, yo la sustituí por amores y yo iba a poner como el capítulo 10, no tenía título, ese es el título. De hecho, el libro originalmente se llamaba El año de Ainé, pero eso lo eliminé rápidamente, fueron amores innecesarios. Así que de esa misma meditación sale esta relación entre estas dos mujeres, rodeada, ¿verdad?, de las abuelas, pues esto es una saga de abuela, madre, hija, todos los amores que si en un momento hubieran dicho, se hubieran detenido y hubieran dicho, no me voy a ir por esta ruta, me voy a ir por la otra. Y no lo hacen, ¿verdad? Pero aun cuando se van por esa ruta, que no debieron haberse ido, entonces las aplasta la cotidianidad, la costumbre, la dificultad que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, de salir de la zona cómoda. Para el ser humano el cambio, y si en algún lugar podemos ver eso en nuestra cara todos los días en Puerto Rico, para el ser humano el cambio es una cosa traumática. No queremos que nadie cambie, queremos que todas las cosas continúen como están. Y eso nos lleva muchas veces a soportar amores innecesarios que nos dañan la vida, que nos impactan la vida. Amores innecesarios, al final realmente, bueno, no voy a dar ningún spoiler alert, ¿verdad? Pero al final esa pregunta se contesta porque una de las protagonistas se lo pregunta a la otra, pero la manera en que ella lo recibe en su vida es distinto porque ella no sigue la ruta de su madre. Así que amor es innecesario. Si yo lo fuera a traer a lo que yo quise decir con ese libro, amor innecesario es es mantenerse en una relación maltratante. Amor innecesario es aguantar vejámenes de una persona sin necesidad de hacerlo. Amores innecesarios es aguantar humillaciones y no pararte y decir esa humillación no es aceptable más. Amores innecesarios es quedarse en un matrimonio que no te hace feliz sencillamente por el qué dirán y por la religión y por todas las cadenas sociales que no me dejan moverme. Amores innecesarios es poner toda mi devoción en cosas que rayan en el fanatismo y que aunque me hagan presa de ese fanatismo e infeliz, no me puedo liberar de ellas. A todas esas cosas, y podría decirte son amores innecesarios. Sí. Y son amores innecesarios porque van en contra del amor grande y el amor y el respeto propio. Así que de eso es que se trata esa novela, de esas decisiones que toman esas mujeres, de cómo la hija trata de no imitar a la madre, pero entonces termina con otro montón de problemas por no imitar a la madre, que es muy interesante porque la relación entre ellas es que ella adora a su madre con todo su corazón. Su madre es el centro de su vida y simultáneamente no la quiere imitar. Exacto. O sea que es toda esta complejidad. Y en esa contradicción vivimos. Es esa contradicción, claro, en la que vivimos. Así que esa historia, yo creo que aparte de que no tiene ninguna, ahora digo yo, no tiene ninguna moraleja, esta historia no es para enseñarle nadie a nadie. Esta historia es para que alguien se siente y disfrute de esa historia tan rica. Pero ciertamente es un comentario muy, muy, muy directo sobre los amores innecesarios que las mujeres, particularmente las mujeres puertorriqueñas, soportamos todos los días y anteponemos esos amores al amor que nos tenemos que tener a nosotras mismas. Sí, un poco te escucho hablar y pienso también en que deje de ser necesario llamarle amor a eso que no lo es. Que a lo mejor es otra cosa. Exacto, que es obsesión, que es tradición. Quiero, antes de ir a otro tema que está muy chévere en esta novela, que es la masculinidad, y ese tema me encanta cómo se explora aquí, quiero que nos detengamos un momentito en la tradición, porque en esta novela hay mucha cultura católica, muchos vestigios de lo que es la herencia criolla, que prefiere lo español o idolatra lo español por encima de cualquier otra cosa. Entonces, esa es una casta, es una clase puertorriqueña muy concreta, que sí tuvo una manifestación particular en Ponce, pero que está en toda la isla. Oh, está viva y coleando. Exactamente. Entonces, hablemos de ese retrato porque hemos gozado y gozaremos cuando ustedes lean, la gente lea esto, gozará con la República.
pero también esa república nos muestra sus sombras. Está Radio Bemba, está... hay unas cosas ahí muy duras y muy podridas. Muy duras. Hablemos de ese rostro menos amable, de esa casta que retratas con tanta claridad en este texto. Cuando yo comencé a escribir este libro, estábamos en un momento histórico estamos todavía, en un momento donde el mundo dio un cambio de 180 grados, donde estaba ocurriendo todo lo que sucedió con el expresidente cuyo nombre no mencionamos, estaba ocurriendo Black Lives Matter, estaba ocurriendo casi un golpe de Estado en Estados Unidos, estaban ocurriendo todas estas cosas que trajeron luz hacia lo que ahora todo el mundo habla, ¿verdad? Que es el white privilege, que lo estamos hablando ahora, pero eso ha existido de toda la vida, ¿verdad? Muy bien. Yo recuerdo que ese momento trajo también unas discusiones que tú recordarás muy interesantes sobre el racismo en Puerto Rico, de si existe, si no existe, que si los blancos puertorriqueños, que si los negros, que si esto, que si alguien es blanco. ¿Te acuerdas de toda aquella discusión? Y dos cosas ahí, esa injusta percepción de que el mestizaje cancela el racismo, que no es así. Para y también nada. Lo mal que traduce en Puerto Rico el concepto de white privilege. Recuerdo el revolú que se formó cuando una candidata utilizó el término privilegio blanco y fue interpretado en Puerto Rico de forma completamente opuesta. Entonces ahí nos damos cuenta cómo culturalmente son experiencias e incluso formas de nombrarlas muy diferentes. Esas dos notas en ese momento fueron muy fuertes. Fueron muy fuertes y yo venía de haber ¿verdad? Absorbido todo esto. En Ponce, aunque los ponceños ¿verdad? No hablamos abiertamente de esto, en Ponce hay unas castas todavía más definidas, ¿verdad? Y más ordenadas, compartamentalizadas que en el resto de Puerto Rico. Hay una gran cantidad de inmigrantes en Ponce que vinieron directamente de Europa, no solamente de España, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, los corsos, o sea, de muchísimos lugares, de lo que es la Europa blanca, ¿no? Vinieron y se establecieron en Ponce, por eso es que en Ponce está este ramillete de apellidos, ¿verdad? Que no se encuentran en ninguna otra parte de la isla. Están los Rifkol y ¿verdad? Todas estas familias que tienen nombres que tú no encuentras en ninguna otra parte de Puerto Rico. Y esas familias y otras familias componen realmente un grupo de poder enorme dentro de esa ciudad, donde se dictan eventos sociales, se dictan interacciones sociales, se dicta el arte, se dictan decisiones políticas, se dictan un montón de cosas y nosotros todos vivimos dentro de ese. Algunos viven en el core, ¿verdad? En el centro de eso, otros, mi familia vivía, ¿verdad? En la periferia del asunto, y cómo se da esa interacción en Ponce y cómo se sigue dando. A mí me interesaba muchísimo hacer una historia de ese. Yo no lo diría white privilege, pero sí de esas familias y de ese grupo poblacional en Puerto Rico que se considera blanco por conducto de que son inmigrantes europeos, ¿verdad? Y cómo interactúan con el resto de la gente. Yo recuerdo que de muy pequeña, cuando yo no tenía realmente parámetros para detectar esto, como tampoco tenía parámetros para detectar el machismo, y lo detecté así. Yo no sé, estos chips vinieron ya de fábrica. Sí, porque no había tenido todavía conversaciones profundas sobre esto porque era muy pequeña. Pero yo sí recuerdo, o sea, te estoy hablando de kindergarten, de sentirme confundida y sentirme incómoda ante los chistes racistas que se hacían en mi familia, ante la manera en que se hablaba sobre las mujeres en la familia, ante de alguna manera la manera terrible y realmente incomprensible para mí de que en mi familia con mucha frecuencia se hablaba cotidianamente del orgullo que ellos tenían de que la familia se había mantenido sin mezclarse con negros.
Así que yo quise traer ese tema racista, ese tema que persiste en Puerto Rico, ese tema absurdo, porque aquí en Puerto Rico nadie es blanco, por favor. O sea, nadie es blanco, a menos que tu familia llegara ayer desde Londres y nadie es blanco. Y ese racismo absurdo, así que yo también quiero traer ese conflicto y ese choque entre estas familias, que ambas son de inmigrantes europeos, como lo fue mi familia, con entonces el choque del racismo allí. Así que creo también un gran issue con ese tema, porque quiero traer atención sobre eso. Y esa dinámica que se ve en ese libro, que se describe en la década de los 60, por ejemplo, está vivo y coleando al día de hoy. Está vivo y coleando. Ahora sencillamente hablamos de unas maneras distintas. Ahora nos cuidamos más de cómo lo apalabramos, pero sigue ahí. Sigue presente ahí. Así que yo quería traer ese conflicto de esos grupos inmigrantes. Hice otra cosa interesante, aunque Radamés dice que no me dice eso no fue así. Digamos que no lo cree que ocurrió, pero ocurrió. Antes de empezar a hacer la novela, yo me mandé a hacer una prueba de ADN y me fui más adentro y me hice una prueba de maternal haplo. Si tú eres mujer, tú te puedes hacer una prueba de ADN y si tú quieres ir más adentro, en tu DNA te puedes hacer uno de tu madre. Si eres hombre, te puedes hacer el de tu padre. Nosotras no nos podríamos hacer el de nuestros padres, por ejemplo. Así que me hice el mío e hice el de mi madre. Y salió toda la ancestría de mi madre, que proviene, pues, según esto, ¿verdad? Según esto, a menos que hayan cogido el DNA de otro y lo pusieron genérico ahí y le mandaron el mismo a todo el mundo, procede más que nada de Inglaterra, Francia y Alemania. Y mi padre de España. Y yo pues empecé a coger todos estos países y a crear, bueno, pues Inglaterra no, pues ¿de dónde Inglaterra? Pues Escocia, y entonces la hice escocesa. Y entonces empecé a hacer pequeños cambios en ese ¿verdad? Para crear esta familia, para crear la ancestría de esta familia. Y toda tratando de reflejar el orgullo que ellos traían, porque aunque ellos se consideraban sumamente ponceños, estas familias se consideran la base de la sociedad ponceña, en la realidad no lo eran. Y ese sentido de pertenencia y de orgullo, tú lo veías que de momento flaqueaba cuando estaban hablando de, por ejemplo, de un madrileño que le trajeron, la nieta le trajo un vasco de novio. No, espérate, no, el vasco no. Hasta ahí tú ves el racismo también. Y toda esta dinámica yo la viví de pequeña. Ese racismo no, fulana no puede salir con fulano porque fulano es... No, o sea, y yo dentro de mi niñez y dentro de mi... De no tener todavía los elementos analíticos para saber por qué, sí sentía incomodidad. Y sentía incomodidad y sentía algo parecido al asco. Y estoy utilizando esta palabra con intención, porque yo sentía disgusto, un disgusto casi físico sobre esto. Obviamente luego con el tiempo mi madre me fue influenciando y yo pude empezar a entender. Y aunque mi madre, yo no podría decir que fue una mujer feminista abiertamente, porque no lo fue, se ocupó de criar a una mujer feminista, y yo creo que eso es una manera muy importante de feminismo. Yo no lo pude hacer, pero yo voy a criar una que lo sea. Y siempre el mensaje estaba implícito o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no tienes que seguir las rutas que yo seguí, tú puedes viajar, tú eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras, tú puedes estudiar lo que a ti te dé la gana, y no lo hizo para ella, pero se ocupó de hacerlo para mí. Así que para mí eso fue un regalo de feminismo. Así que todas estas cosas se mezclaron ahí. Esa mezcla también a mí como lectora me dejó... con esta sensación que es tan importante de recordar que podemos amar incluso aquellas cosas que por momentos son monstruosas. Y hay muchas cosas monstruosas de esta sociedad y están aquí retratadas, pero también esa monstruosidad está cruzada por una nostalgia, por una añoranza, por un gozo, por aquellas cosas buenas que tiene este espacio. Entonces, creo que en ese sentido va a algo muy humano, que son esas contradicciones en las que siempre hemos vivido. Y sobre todo con el personaje principal, bueno, uno de los personajes principales, para mí el principal, pero entre Alda y Ainé juegan ahí unos momentos. Pero Alda, que es este personaje fascinante y que, como bien esto has descrito, está inspirado en tu mamá, en tu madre.
es muy poderosa la manera en que esas contradicciones se manifiestan en ella y en esos procesos de liberación. La gente encontrará que Alda es un personaje de una religiosidad muy profunda, y sin abandonar su religiosidad logra experimentar unas instancias de liberación. Entonces, me parece que también es un ejercicio de liberar un pasado que no pudo ser por la vía de la literatura, y creo que eso es un acto de amor muy grande, es un acto de amor muy necesario. Muy necesario. Ese es muy necesario. Sí. ¿Qué has reflexionado sobre eso ahora? Porque, Ada, te inicias en un proceso que de este proceso no sé si estás consciente. Yo me imagino que sí, tú eres una mujer que ves 20 años más adelante, pero estamos aquí en una confianza muy linda. Después que uno publica un libro de ficción en el que siempre se te cruzan las vidas que te han pasado y a veces la tuya propia, uno queda como seca. Como que has compartido algo tan tuyo y la gente empieza a leerlo y se empieza a apropiar de esa historia que es tan tuya, no solo por lo que ficcionalizaste, sino por las partes de realidad que hay en ella, y se empiezan a apropiar de eso y empiezan a decir, ay, mira, esa es exactamente la historia de mi familia. Entonces empiezas a entregar al universo, a la gente que lea, empiezas a entregar un pedazo de tu historia. Y ese proceso es muy intenso y por momento a mí lo que me pasa es que cuando ese proceso acaba me quiero meter dentro de una cueva, estar escondida en una cueva por un montón de tiempo y luego me dicen, no, es que tienes que salir a promocionar el libro, más rayo parta. Pero quiero estar en una cueva un tiempo porque espiritual y emocionalmente uno ha entregado algo muy profundo. Y eso algo te hace en el cuerpo. ¿Cómo estás tú después de este despojo? Es lo que quiero preguntar. Mira, yo empecé a escribir este libro, intenté empezar a escribir este libro poco antes de que mi madre murió. Yo me fui a Costa Rica sola, a una playa en Guanacaste, en la selva de Guanacaste, ahí digo yo, en el último sitio del mundo. A mirar allí el mar y tratar de ver qué yo iba a hacer con mi vida, porque mi vida se había desplomado no solamente por la muerte de mi madre, se muere mi padre, se muere mi madre, eso fue como un descalabro total, simultáneo, de muchísimas maneras. Así que me voy allí un poco a ver qué voy a, que tratar de ordenar mis pensamientos, y trato de empezar a escribir y no pude escribir. No lo pude hacer, o sea, empecé y o sea, no había manera, la mano no se movía, no había forma. Este no es el momento, está demasiado reciente, está demasiado, pero yo sé que este libro va a llegar en algún momento. Pasaron 14 años y realmente, aunque el libro es un libro de ficción, ciertamente está basado en la vida y en la relación de mi madre y mía. Cuando comienzo a escribir el libro, me asalta, yo no sé si a otros escritores o escritoras le ocurre, pero me asalta el miedo de cuando esto lo lea otra gente. Cuando la intimidad, las cosas más íntimas de mi vida que yo estoy escribiendo, aunque las esté ficcionalizando, pero son cosas que mi vida, y yo sé que hay muchísimas personas que van a... Es la misma herida, tiene otro nombre, pero es la misma herida. O sea, me sentía vulnerable, me sentía sumamente vulnerable, hasta que sencillamente traté de poner esos sentimientos en, ¿verdad? Guardarlos y seguir escribiendo pensando, esto nadie nunca lo va a leer. Eso ayuda. Esto nunca nadie lo va a leer, quien únicamente va a leer esto es Radamés, nadie más. Así que ahí como que me le viré y empecé a escribir el libro, y el libro pues es un libro de verdad de bastante tamaño, salió como inicialmente 400 páginas, ahora después de editar tiene un poco más, pero es un libro grande. Y pues cuando lo publico y cuando lo termino, viene la parte de, ¿y ahora qué hago con el libro? ¿Qué voy a hacer con el libro? Para mi gran sorpresa, y tengo que decir, esto no es falsa modestia, fue una gran sorpresa, porque tú nunca, es la primera vez que escribo un libro, no sabía, inmediatamente, o sea, tomó un email, un correo electrónico, y Libro 787, que ahora es Editorial 787, compró la novela, y en ese momento fue que dije,
ups, sí, la Valera. Esto va a pasar. Esto va a ocurrir y la Valera, alguien más que Radamés. Pero yo creo que también el proceso de tener estos meses con ellos, que fue casi, ¿verdad?, un año, yendo sobre la novela, sobre cada aspecto de la novela, y claro, también el tener la idea de que cuando tú no haces una publicación tú mismo, o sea, si tú haces un contrato con una editorial y le entregas el libro ya no es tuyo. El libro literalmente entrega, es de la editorial, porque compraron los derechos del libro. Así que el entregar ese bebé y decir, ok, toma, aquí lo tienes, empezó a ayudarme un poco. Yo creo que voy a pasar ese proceso nuevamente cuando el libro salga a la venta el mes que viene. Y yo creo que lo voy a ir manejando según venga, pero en este momento estoy tan enamorada de él, enamorada de yo me siento que yo he vuelto a vivir un año con mi madre. Yo lo siento así, yo siento que mi madre regresó y yo estuve con ella conversando, hablando, oliéndola, leyendo sus diarios, revisitando su ropa, sus prendas. Durante un año yo estuve nuevamente con mi mamá. Yo me gané un año con mi madre y eso es una cosa tan espectacularmente hermosa que de verdad la voy a extrañar ese año. Así que yo espero que el proceso ahora de abrirme a que la gente lea, ¿verdad?, toda la intimidad y las cosas fuertes, ¿verdad?, que trata ese libro, yo tenga la capacidad de aceptarlo con alegría y con gozo y con espíritu de compartir y que esa historia resuene en la vida de otras mujeres y de otros hombres. O sea, el libro no es el target market, o sea, el público sí claramente son mujeres, pero es un libro de hombres también. Los personajes fuertísimos son hombres. Estos patriarcas son personajes ponceños maravillosos los hombres de esta novela y qué bueno que lo traes porque quería tirarme de pecho ahí ahora. Hay hombres terribles, hay hombres hermosos, hay hombres con los cuales se logra hacer negociaciones muy, muy lindas. Me parece que la relación de Ainé con su abuelo termina siendo una relación, con sus dos abuelos, pero tiene tres. Bueno, exacto, con sus tres pero con el que no hablaba. Con el duro, con el duro. Difícil. Esa relación es muy bella. Entonces, hay un retrato de la masculinidad tan diverso como es la masculinidad. Cuéntame de los hombres. Los hombres en esa novela de verdad que son interesantísimos. Primero introducimos la masculinidad de estos hombres con Ainé, cuando Ainé, que es la hija de Alda, ¿verdad?, regresan del exterior a establecerse en Ponce y ella va a la casa de su abuela porque Alda no, la protagonista no tiene recursos económicos, ¿verdad? Está literalmente en precariedad económica cuando llega a Ponce y no le queda más remedio que irse a vivir con su abuela. Digo, con su madre, que es la abuela de la hija. Y esa gran casona donde en antaño vivieron tantos hijos y los padres y la madre, y era una prole de verdad, una familia de 9 personas, estaba vacía ya. Y vivía solamente la abuela y una de las hermanas. Así que Ainé empieza a descubrir la parte de abajo de la casa donde estaban todas las habitaciones de sus tíos. Y empieza es una parte muy sensorial cuando Ainé chiquitita baja a la casa de su abuela, baja a la parte de la casa donde estaban y empieza a oler el olor a tabaco, el olor a la ropa de sus tíos, a los objetos, y empieza a encontrarse con ese mundo paralelo masculino, porque ella ha vivido en una vida totalmente alrededor femenina, de mujeres. Sí. Y los olores, los muebles, como los muebles son distintos, la ropa, todo, le parece a ella fascinante. Ella no salía del cuarto de sus tíos. Luego de eso, los hombres que empiezan a aparecer son totalmente distintos, o sea, de los abuelos que son pues literalmente los abuelos ponceños de principios del siglo XX, como no tengo que describirlos porque todos sabíamos cómo eran, ¿verdad? Hasta hombres de una sensibilidad
enorme, que son capaces inclusive de sacrificar su vida por amores que no van a ver, ¿verdad? Hay un personaje que siempre quiso casarse, nunca lo puede hacer por las decisiones de la protagonista, y sin embargo ese amor tan grande donde él dice que no importa la decisión que tú tomes, yo no tengo otra opción, yo tengo que estar al lado tuyo. Así que hay unos hombres de una gran sensibilidad, hay otros que quise redimirlos porque la vejez, en algunos casos, no en todos, lleva a la sabiduría, y hay uno de los abuelos de Aimée que es un hombre muy duro, muy promiscuo, muy machista, muy gracioso. Muy gracioso. Dentro de todas. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. En relación con Isabel. Pasan cosas terribles, pero con mucha gracia. Con mucha gracia, ¿verdad? Pues él, ese abuelo, tiene esos detalles que yo quería humanizarlo y quería reconciliarlo con su nieta y ver que ellos dos llegaron a unas negociaciones. Yo voy a tener unos momentos contigo y voy a compartir unos momentos contigo y en otros momentos, pues, y la maravilla de la madre, de permitir que eso fluyera, de no evitar una relación, de verdad, cortar esa relación con esos abuelos tan difíciles. Así que yo creo que era importante presentar todos los planos de esos personajes, porque son personajes con muchos aspectos distintos. Y que no somos solamente nuestra peor decisión, no somos un aspecto de nuestro carácter. Y sobre todo, me encanta ver cómo estos patriarcas, a quienes nadie les enseñó vías para expresar sus sentimientos, a quienes se les dijo claramente no hay camino para esto en tu vida, pues encontraran esas instancias, comprar un pollito de colores o tener una conversación o un gesto amable fuera de carácter, pero no, es la vía para poder expresar algo de emoción, y eso es algo que me encanta de este libro. Ada, me doy cuenta que yo me quedaría hablando contigo por lo menos 3 o 4 horas más, porque iría, ok, vamos ahora en 28 capítulos, capítulo 1, iría 28 por cada uno de esos capítulos, pero no quiero agotarte y quiero también dejar que la curiosidad despierte en la gente que te lea. Yo quiero que la gente vaya a leer este libro, lo conozca, lo haga suyo, encuentre sus personajes. O sea, yo me quedo caminando por la plaza de Ponce vestida como Alda, de camino a su reunión en el Ateneo. Ahí me quedé yo, pero la gente que escoja dónde quiere quedarse, aunque el traje de Argentina, bueno, está ahí también en la pelea. Pero bueno, me quedé diurna. Sí quiero entonces preguntarte, como para pedirte una reflexión final, que en cada proceso creativo uno entrega algo, uno deja algo, como un parto, uno saca algo y lo deja ahí, pero también se lleva algo. Uno a los libros le saca algo también, y te doy a cambio, pero me llevo. ¿Cómo se ve y cómo ha sido esa transacción, ese intercambio de fuerzas y energías para ti? ¿Qué te dio este libro y qué le entregaste tú? Este libro me ha dado, de verdad, y no estoy exagerando, me ha dado el sentido. Yo nací para hacer esto. Yo nací para hacer esto. ¿Te dio ese sentido de propósito? Yo no nací para otra cosa. Eso no lo sabía, eso me encanta. Yo nací para hacer esto y lo supe cuando escribí el primer capítulo. Cuando te puse el punto sobre el primer capítulo, dije, yo he perdido, no, realmente es una manera de decirlo, yo no he perdido mi vida, al contrario, el periodismo ha sido la piedra más maravillosa de base, de zapata que yo he podido tener para esto. Y el periodismo no es otra cosa que literatura corta e inmediata. Esta es literatura, ¿verdad? Pero ¿Cómo lo supiste? Yo lo sabía, Ana. Yo lo sabía. Lo confirma. Yo lo sabía. La vida te lleva. A veces, el tener éxito muy temprano en tu vida es más malas noticias que buenas noticias. Y eso puede sonar contraintuitivo, pero no lo es. Cuando yo estudiaba periodismo, mi sueño era ser periodista escrita. Yo quería trabajar en uno de los periódicos de Puerto Rico o un periódico fuera de Puerto Rico. Yo nunca... ¿Tú querías escribir? Yo quería escribir, yo siempre lo supe, yo me gané mi primer premio literario en high school, o sea, yo quería escribir, eso era lo único que yo quería hacer. ¿Por qué fue? Sí me acuerdo por qué fue. Salió en El Mundo. Yo estaba en primer año de high school y yo escribí, y era un certamen para estudiantes.
y yo sometí una historia sobre mi abuelo, el de la casa de campo en Villalba, en el charco de Doña Juana. Esa finca existe. Existió, ya todo el mundo ve. O sea, mi abuelo cuando murió dejó esa finca justo frente al charco de Doña Juana, dividida para todos sus hijos. Y hubo un momento mágico donde todos mis tíos y tías tenían casas allí. Eso era como la Villa de los Reyes. Yeah. Pero se vendieron y ya pues no ocurrió. Pero yo sabía que esto era lo que yo quería hacer, pero cuando tú te vas por un camino, te ocurre de momento que, pues mira, te dan una oportunidad, y en este caso fue así. Yo sencillamente fui a una prueba de televisión a acompañar a una compañera, una amiga muy querida, a Madeline, que iba a hacer una prueba, y de momento me encontré con el presidente del canal, y el presidente del canal dijo: nena, ven para acá, siéntate allí, estás contratada. Y ese no era el plan infinito, pero se da esa oportunidad, y ¿quién le va a decir que no a una oportunidad como esa? Igual lo era. Y lo era. Y de ahí empecé a correr a canal en canal, y he trabajado en todos los canales de Puerto Rico, menos Telemundo. Pero, y yo me ocupé también o sea, esa inquietud de escribir. Digo, no es que uno no escriba para televisión, tú escribes un libreto para televisión, pero ese de escribir a otro nivel se mantenía. Entonces empecé a buscar, a escribir columnas para los diferentes periódicos, El Nuevo Día, El Vocero, etcétera. Empecé a escribir columnas, buscar otras maneras de poder escribir. Esta primera historia que yo escribí en high school se trataba de mi abuelo, del abuelo de Villalba, y yo describí la devoción a la tierra que él tenía, un poco lo que habla esa historia del abuelo Julián. Es muy, muy bonita, que como para su esposa era la religión, para él era la devoción a la tierra, y era así. Pero escribí esa misma historia, escribí obviamente mucho más torpe, estoy segura, en ese momento, y al final maté al abuelo. Se supone que era una historia, ¿verdad? No se supone que fuera una historia o como una columna real, no se supone que fuera ficticia, pero yo maté al abuelo. Ya. Sí, y entonces cuando lo mando al Nuevo Día, y sale con, al Nuevo Día, no, perdóname, al Mundo, y sale con que ganó un premio, y se lo enseñó a mi madre. Mi madre dice: tú mataste a mi padre aquí. O sea, pero yo, mami, pero me gané el premio. Pero eso tiene que valer por algo. Tiene que valer por algo. Me gané el premio. Y luego también sometí unas historias cortas al Ateneo, también en un certamen estudiantil. Y esa era mi vida. Yo iba por ahí, y se interpuso la televisión, pero yo sabía que eso iba a ocurrir en algún momento. Te tengo que confesar que yo pensé que iba a ocurrir antes. Pero la vida me siguió poniendo retos tras retos, tras retos, tras retos, tras retos. Yo misma me empecé a poner retos. En un momento dado yo dije: ok, ya yo terminé con el periodismo, me gusta mucho, lo amo, yo quiero hacer otra cosa, voy a abrir una agencia de publicidad. Pues eso obviamente me consumió por años, porque montar una agencia de publicidad no es como montar un carrito de piragua, ¿verdad? Claro. Así que me tomó otro montón. Así que entre los retos que me puso y las oportunidades que me puso la vida y los que me puse yo misma, yo seguí empujando eso. Primero inconscientemente, luego conscientemente. Yeah. Porque escribir ese primer libro iba a conllevar leer los diarios de mi madre, y yo no estaba lista para hacer eso. Me tomó sobre una década estar lista para hacer eso, y ocurrió, leí cosas muy difíciles, leí cosas donde mi madre abiertamente decía: mira, yo creo que Ada, claro, ella se refería a que yo no era tan espiritual ni religiosa como era ella. No lo era, yo soy agnóstica, ella era católica, apostólica y romana, pero por ejemplo, tú leer abrir un diario de tu madre póstumamente y decir: me preocupa que veo a mi hija yendo por caminos materialistas lejos del Señor, y sentir la angustia de mi madre y la decepción de mi madre con que yo no estaba siguiendo sus pasos, es duro. Es bien duro leer el dolor, los horrores que vivió mi madre, que nunca los había palabrado. Algunos yo no los sabía. Yo sabía que eso iba a ocurrir, y yo tenía que estar, ¿verdad?, lista para eso. Lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse hasta que pues tuvo que ocurrir ahora, y ahora no puedo parar. Ya estás escribiendo más. Te entregué el libro el 8 de abril de este año, del 2021. Un segundo libro.
No, entregué el primer libro, o sea, yo lo entregué el año pasado. Pero con los cambios y arreglos. Exactamente, pues con la edición, con todos los cambios editoriales, entregué el primer draft editado el 8 de abril. El 12 de abril, que es mi cumpleaños, empecé a escribir Absenta Dulce, que es mi segundo libro. Novela también. Es otra novela, es una novela sumamente, es complejísima, no es mucho, claro, esta la tenía yo aquí, básicamente esta novela yo lo que hice fue tomar dictado de mi mente. Exacto. Pero esta otra novela es una novela que yo llevo investigando, es sobre un caso real que ocurrió, y llevo 15 años investigando documentos en corte, haciendo investigación en bibliotecas, etcétera, etcétera. Llevo muchos años investigando esta historia de esta familia de Cabo Rojo, inmigrantes franceses a Cabo Rojo, y esa es la próxima novela, y la empecé a escribir el 12 de abril, y se lo anuncié a mi casa editorial y les dije, disculpen, yo empecé a hacer esto, pero yo no puedo parar, yo sencillamente no puedo parar, así que ya la segunda novela ya rebasó las 400 páginas, es una saga también bastante complicada, en el mundo de la caña y el café previo a la invasión norteamericana en Cabo Rojo. Pero la historia comienza en Francia, llega a Haití, y de Haití finalmente llega a Puerto Rico. Así que eso es algo totalmente, esto es totalmente distinto al periodismo, y la próxima novela es totalmente distinta a esta. Pero ya yo espero que con un poco de suerte y con mi madre guiándome, ya yo no tenga que hacer otra cosa que esto. Es lo único que quiero hacer. Me encanta que me digas que llevas 15 años investigando, porque entonces llevas 15 años escribiendo. En mi mente. Es así. A veces con amigos escritores que nos acompañamos en algún proceso, ¿qué hiciste hoy? Nada, doblé la ropa, pasé una escoba, fregué, guardé la ropa del niño, hice esto, todo, caminé 2 horas por la urbanización, di un paseo, fui al supermercado. Estuviste escribiendo todo el día. Porque uno está escribiendo en esa meditación. Todo el día. Sentarse a escribir es el paso final. Es el paso final. Esa meditación la has tenido en el cuerpo por 15 años. Eso que me dices me tomó entenderlo un rato, pero yo me di cuenta que hay muchos ejercicios que son escribir. El sentarme en la plaza, por ejemplo, del pueblo, a mirar, en la Plaza Las Delicias, a mirar a la gente, a mirar al piragüero, a mirar cómo ha cambiado eso desde que yo era niña. Todo eso es escribir. Y hubo un momento fascinante que es escribir, donde yo salí del hotel y me fui acá. Bueno, realmente toda esta novela ocurre en un radio de acción. Ocurre en 30 países, en 30 ciudades distintas, pero el radio de acción en Ponce es bien limitado, porque todo ocurre en el centro del pueblo, en la Plaza Las Delicias, y las casas que están alrededor, que están todas relativamente cerca. Y cuando yo empecé a visitar estas casas, y me fui a caminar por la calle Calma, cruzando por la calle Guadalupe, donde en efecto existía una de las casas. Y cuando llegué a la calle Guadalupe ya no es la calle Guadalupe. La calle Guadalupe, que en antaño era una casa común y corriente, una calle común y corriente con casas de vivienda, ahora es un lugar de transacción de drogas. Y tuve una experiencia tan brutal, porque estaba caminando tratando de buscar la casa de mi abuelo, del abuelo de los pollitos. Y de momento yo empiezo que mucha gente empieza a mirarme de una manera extraña. No creo que fuera porque me reconocieran, porque tenía una gorra y tenía una mascarilla y tenía gafas. Y se me acerca este muchacho en bicicleta y me dice: Mike, ¿qué usted hace por aquí? En un tono un poco agresivo. Yo estaba llorando. Él no se había dado cuenta de que yo estaba llorando, porque estaba empezando un poco a desesperarme, porque ha cambiado tanto la calle Guadalupe, que yo no encontraba. Era como que necesito encontrar la casa y no la encuentro. Y yo estaba llorando, él no se da cuenta. Cuando él me aborda, yo hago así, me limpio la cara, y ese hombre, el hombre era obviamente el dueño del punto allí, ¿no? Ese hombre ha bajado a una humanidad. Él me quería abrazar. Ay, no llore. Ay, yo no la quería hacer llorar. Yo solamente quiero decirle: mire, ¿qué usted hace por aquí? Y yo le digo: yo estoy buscando la casa de mi abuelo. Y me dice: ¿su abuelo vive por aquí? Yo la llevo. Yo es que yo no sé cuál es, porque fueron hace muchos años y no la encuentro. Y me dice: pues mire, yo le voy a dejar, yo voy a salir a llevarla, yo la voy a escoltar en bicicleta hasta allá para que usted pueda caminar y mirar.
esta área ya no es lo que era antes, esta área es peligrosa, pero yo la voy a acompañar para que no le pase nada. Ahí empecé a llorar más duro, claro. Ahí empecé a llorar, pero a lágrima, moco y baba, ¡ah! De esa humanidad, de este señor, de darse, o sea, que lo que venía era decirme, o te pego un tiro o te sales de aquí. Y él entender, él entender y ver, no, yo te voy a escoltar para que tú encuentres la casa de tu abuelo. Y como esa experiencia tuve, eso fue escribir. Exactamente. El sentarme a llorar fue escribir. El sentarme en la tumba de mi madre a leer sus diarios fue escribir. Y escribo mucho cuando estoy durmiendo. Pienso capítulos enteros y me levanto y tengo que empezar a escribirlos inmediatamente. ¿Escribes de madrugada? Es todo el tiempo, porque esto ocurre. Me levanto ya resolví un nudo de la novela, tengo que levantarme y escribir todo el tiempo. Así que cuando uno empieza este proceso, es un proceso de continuo, todo, y nos convertimos en ladronas, porque una persona hizo un gesto interesante, ese gesto yo lo voy a usar para aquello, y esa persona se vistió este fin de semana, el anterior al que estoy hablando contigo ahora, tuve el honor de ir con Radamés a los actos de celebración en Ceiba del natalicio de Isabel Rosado Morales, la gran patriota puertorriqueña y una de las que más apoyó y ayudó y luchó al lado de Pedro Albizu Campos, y que por ella es que Ceiba es parte de RIAD. Y había una serie de mujeres allí tan interesantes. O sea, yo las quería abrazar y besarlas a todas. Yo me fui a una parte bastante atrás de los actos y saqué la tableta y empecé a escribir como demente. Y aprovecho y les pido disculpas si piensan que no las estaba atendiendo. Las estaba atendiendo, las estaba observando. Y salió un personaje de una de ellas como estaba vestida una. Y salió un gesto para otra. Ya estoy hablando de la segunda novela. Y nos convertimos en eso, el gesto me gustó, como levantó la ceja, me gustó, como está vestida esta mujer, me encanta, cómo habla, el tono de voz, todo, y todo eso lo utilizamos. Así que todo es material, todo es masa para crear palabras y para crear esta belleza que intentamos crear. Ada, me quedo con esta certeza de que, además de que este libro se va a leer mucho y muy bien, vas a seguir construyendo espacios en la ficción donde sea más habitable vivir, para que podamos transformar el espacio que sí estamos viviendo. Así que la apuesta es la ficción, la apuesta es la imaginación, la apuesta es la escritura como meditación, como una forma de pensar. Y la apuesta también es esa alegría contagiosa que tienes cuando hablas de esto, honrada de servirte de interlocutora, gracias. Honrada de ser una de tus primeras lectoras. Espero siempre ser una de las primeras lectoras, alcé la mano Gracias, y pedí, Ana, como dicen, el shotgun al frente. Quiero ir al frente en esa guagua y me va a encantar hablar contigo nuevamente cuando tanta gente te dé retroalimentación que tú digas, ay Dios mío, este libro ya no es mío, es de todo el mundo. Gracias, Ana, gracias por haber sacado de tu tiempo para hacer esto. No hubo nunca ninguna otra persona que yo pensé, o sea, no era como que va a ser Ana, fulana, no, era Ana o no era nadie. Mi admiración por ti, la admiración que Radamés y yo te tenemos es infinita, y esa simetría, ese paralelismo entre nuestros nombres, yo siento que hay una conexión ahí desde antes de conocerte, siempre la he sentido, así que te agradezco inmensamente y te agradezco ese sentimiento de solidaridad que cuando yo te llamé y me dijiste que las mujeres nos tenemos que apoyar las unas a los otros, te agradezco inmensamente. Pues aquí siempre. Gracias.